Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros nuevamente en esta hora en que nos disponemos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y continuar con este estudio que estamos teniendo del capítulo 20 de Apocalipsis, donde continuaremos hablando acerca del milenio. Entonces vamos a entrar de una vez en el estudio. Hay una pregunta que se hacen muchos cristianos, ¿cómo va a ser la vida en el milenio? ¿Cuáles van a ser las características del milenio? Bueno, pues en estos estudios que vamos a tener, en este y en el otro, creo yo que vamos a tener otro estudio más, vamos a ver no solamente las características del milenio, sino también cuál es el propósito y por qué es que este reino de 1000 años de duración se tiene que establecer dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres aquí en la tierra. Algo que para muchos es difícil de creer, pero para nosotros no. Y espero que para muchos de ustedes tampoco. Y ese es el propósito, esa es la razón del estudio de este capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a comenzar enseguida leyendo los 3 primeros versos que leímos. Bueno, no alcanzamos a leerlos anteriormente en el estudio, pero el capítulo 20 de Apocalipsis y el verso 1. Y vamos a comenzar, como les mencioné, con la letra Y en el primer verso. Vamos a anteponer la Y. Yo sé que quizás en la versión que usted tenga, si tiene King James o Reina Valera, no la tiene. Quizás otras traducciones sí las tienen, pero King James y Reina Valera no la tienen. Entonces, la razón de poner esta Y es porque así viene en el escrito original. Aparte, nos ayuda para conectarlo con el capítulo 19, van conectados, el capítulo 19 que estudiamos del libro de Apocalipsis, donde miramos a la bestia y al falso profeta ser apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Y enseguida, el Señor Jesucristo acaba con todos sus enemigos en la batalla de Armagedón. Todo eso lo miramos en el capítulo 19 y ahora, para conectarnos con el capítulo 20, pues la pregunta, ¿verdad? ¿Y el dragón? Satanás, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues eso es lo que vamos a mirar enseguida. Capítulo 20 y el verso 1 dice así: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya dijimos en el estudio anterior que aunque no se menciona la identidad del ángel, es muy probable que sea el arcángel Miguel, el eterno adversario de Satanás. La llave que le fue dada al ángel o al arcángel Miguel muestra la autoridad que se le dio a él para abrir el abismo y lanzar a Satanás juntamente con sus demonios ahí y luego cerrar el abismo. Ahora, cuando se habla del abismo, no tuve oportunidad para tratarlo en el estudio anterior, pero ahora sí tocamos ahorita un poco el tema del abismo. Esa frase aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis y siempre refiriéndose al lugar de encarcelamiento de ciertos demonios. Ahora, de antemano les hago saber que el abismo no es el lugar definitivo de castigo para Satanás y sus demonios. Acuérdense, su destino final es el lago de fuego. Pero sí hay que recalcar que el abismo es un lugar de tormento, donde los demonios, oigan esto, tienen miedo ser enviados. Les traigo a su memoria un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 8, y el verso 31, del joven endemoniado, gadareno, de la ciudad de Gadara, al que Jesús liberó, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan la conversación que tuvo Jesús con él cuando lo vieron venir, ¿qué fue lo que le dijeron los demonios dentro? Bueno, primeramente el Señor Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y contestó uno de los demonios ahí: Legión, nos llamamos, quiere decir que tenía una buena cantidad de demonios dentro de este joven, estaban ahí. Pero lo que me llama la atención, lo primero que le dijeron cuando vieron a Jesús: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo?
Eso es muy importante entenderlo porque los demonios sabían con quién estaban tratando. Ellos sabían quién era el que tenía enfrente. También la otra, la petición que los demonios le hicieron a Jesús. Te rogamos que no nos mandes al abismo. O sea, como ellos sabían que el Señor Jesucristo los iba a expulsar del cuerpo de ese joven, ellos le dijeron, no nos mandes al abismo. Quiere decir que ellos sabían que ese era un lugar de tormento para ellos. Entonces, los demonios encarcelados en el abismo están entre los más malvados y más perversos de todos los demonios. E inclusive incluye a aquellos que habla el apóstol Pedro en su primera epístola de Pedro, capítulo 3, y del verso 19 al 20. Incluye a esos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Esos espíritus encarcelados son demonios que en ese tiempo, antes del diluvio, intentaron corromper el género humano, como dice ahí en Génesis capítulo 6, del verso 1 al 4. Al venir a la tierra y poseer cuerpos masculinos y cohabitar con mujeres. Estos demonios fueron apresados por el Señor y echados en el abismo y no serán liberados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estos demonios que llevaron a cabo ese acto para Dios fue algo que merecía un castigo de esos demonios. Estos demonios nunca serán liberados porque de ahí van a pasar al lago de fuego. Miren en Judas capítulo 1 y el verso 6. Bueno, tiene un capítulo. Vamos a ver el verso 6. Ahí lo dice claramente Judas. Dice en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué comienza Judas diciendo esto? Bueno, porque el cielo fue hecho o fue creado para habitación de los ángeles y la tierra para habitación del hombre y toda su descendencia. Entonces ahí dice, no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios, después de la caída de Satanás y que se trajo a la tercera parte de ángeles, hay un lugar específico donde ellos debían estar. Están en los lugares celestiales, el mismo lugar donde también van y vienen los ángeles santos de Dios para llevar a cabo la obra que Dios les ha encomendado hacer. Hebreos capítulo 1 y verso 14 dice que están al servicio de los creyentes, a todos aquellos que hemos recibido esta salvación. Entonces, aunque no lo vemos, es un mundo espiritual que está alrededor nuestro. Pero esos demonios ahí debían estar. Estos que hicieron esto al venir en el tiempo antes de Noé, del diluvio, para Dios fue una ofensa muy grande. Entonces son a los que ha guardado en prisiones de oscuridad, dice ahí. Dios los ha guardado bajo oscuridad y miren lo que dice, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que estos demonios nunca van a ser liberados, sino que serán transferidos directamente de ahí del abismo a su lugar permanente de castigo, que es el lago de fuego, lo que les estaba yo diciendo. Ahora, ahí mismo, en ese abismo, están otros demonios. Si ustedes recuerdan, ellos van a ser liberados, ya pasamos por ahí, van a ser liberados en el juicio de la quinta y la sexta trompeta, para atormentar a aquellos que aceptaron o acepten la marca de la bestia. Esos van a ser liberados también, pero van a volver después de la guerra del Armagedón y todo eso, y Satanás, ahí van a volver al abismo. Eso es lo que está diciendo en el primer verso, que Satanás va a ser echado en el abismo. Bueno, ahí van también todos estos demonios. Entonces,
hay que llevar en mente también lo que dice ahí el verso ese que leímos, que el ángel tenía una gran cadena en su mano. Menciona la palabra gran y lo menciona la cadena. Miren, llave, cadena son lenguaje figurado. Nosotros sabemos, para que nosotros entendamos qué es lo que está hablando. Pues la llave, desde el momento que habla de una llave, sabemos que es para abrir y para cerrar. Llave para prender el auto, llave para esto y para lo otro. Entonces, cadena, pues sabemos lo que se entiende, ¿verdad? Entonces, para que nosotros entendamos, usa la palabra, antepone un prefijo que se llama gran cadena. Eso nos da a nosotros entender o nos habla de la grandeza y el poder de Satanás como el más sublime de los seres que fueron creados para estar allá en el cielo. Ezequiel capítulo 28 y el verso 14 nos habla de eso que les estoy diciendo. Verso número 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está la primera vez que menciona 1000 años. Pero ahí están 4 nombres que identifican a Satanás, pero son los mismos 4 nombres o títulos que se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando Satanás fue echado del cielo, porque ya no se halló lugar para ellos, y fueron echados a la tierra. Bueno, ahí, estos 4 títulos, ahí los nombró el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis. Bueno, la palabra, primeramente, la palabra dragón, no está hablando de su apariencia, eso se tiene que dejar establecido. No está hablando de la apariencia, sino que está hablando del carácter, un carácter intimidatorio, de su naturaleza cruel, brutal, feroz, como usted le quiera llamar. Serpiente antigua, pues nos lleva al huerto del Edén, cuando tentó a Eva, con mucha sutileza y mucha astucia. Diablo, ¿qué significa diablo? Bueno, es muy importante entender el significado de la palabra diablo. Es el calumniador, es acusador, es difamador y es chismoso. Así de que desde ahorita ya saben que el chisme es diabólico, procede del mismo infierno, porque así lo define la traducción en el griego de diablo. La traducción en el griego de diablo es diabolos, que eso es lo que quiere decir, chismoso. Y por último, pues Satanás, ¿verdad? Que significa adversario. Ahora, verso número 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta, es un adverbio de tiempo, que fuesen cumplidos 1000 años. Segunda vez que se nombra la palabra 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense que esta es la especialidad de Satanás. Satanás es un especialista engañando a personas. De ahí que Dios lo tiene que meter en el abismo para que ya no engañe más a las naciones. Las naciones hoy en día están siendo engañadas por Satanás. Los gobiernos están siendo engañados. Nosotros sabemos que, usted póngase nomás a pensar, en este mundo, en este planeta, no hay ningún gobierno de ningún país o alguna nación que sea cristiano. Aún aunque los líderes se digan que creen en Dios y todo eso, pero verdaderamente no hay ningún gobierno cristiano. Y por eso les digo que las naciones de hoy en día están siendo engañadas y por eso Satanás va a ser encerrado en el abismo para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Esa es la pregunta que muchos de nosotros y mucha gente se hace, y también nosotros. Yo me la hacía al principio, pero ya después dejé de hacerlo, pero todavía mucha gente sigue preguntando, pues ¿para qué los deja salir? ¿Por qué lo desata Dios? Si ya lo tiene preso, pues déjelo ahí, hombre, no lo moleste, déjelo tranquilo ahí. Pero miren, creo yo que Dios tiene un plan. Tiene un plan y en ese plan que Dios tiene, bueno, primeramente, Dios no es el autor del mal.
Pero en ese plan que Dios tiene, o que Dios diseñó allá en la eternidad, sí está incluido el mal. A ver si me puedo dar a entender. Es como los arquitectos que construyen carreteras o edificios o esos diques grandes que detienen el agua en las grandes presas, la gran cantidad de agua, esos diques. Eso es una obra tremenda para los ingenieros o arquitectos. Cuando ellos van a hacer esas construcciones, ellos hacen los planos primeramente y en los planos, pues claro, incluyen todo el material que van a necesitar para hacer esas construcciones, pero es algo tremendo porque incluyen también las personas que van a morir en esa construcción, ya sea por descuido, por accidente o por negligencia. Entonces yo me pongo a pensar si eso lo puede hacer el hombre o un grupo de hombres, pues cuánto más Dios, ¿verdad? Entonces Dios es el autor de un plan perfecto y Dios está ocupado en preparar el mejor de los mundos para nosotros, los creyentes. Entonces, creo yo que Dios quizás ya está llegando a la conclusión de su plan. Como les digo, un plan que Él diseñó allá en la eternidad. Y cuando Cristo venga por segunda vez a reinar aquí en la tierra, Él va a transformar esta tierra. Esta tierra en la cual usted y yo vivimos fue afectada radicalmente en el diluvio. Esta tierra que usted y yo miramos es el resultado del diluvio. Si no es así, cuando usted tenga la oportunidad, si usted vive aquí en Estados Unidos, nomás visite el Cañón del Colorado, que está en el estado de Arizona. Y si lo quiere ver más detenidamente y apreciarlo, pues recorra el río Colorado, que son 300 kilómetros, y ahí va a ver las profundidades tan tremendas que hay ahí en ese lugar. Ahora, no nada más ahí, en México también tenemos. Nosotros en la escuela, cuando yo estaba en primaria, en la escuela, ahí nos enseñaron estas profundidades de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que comienza en el Pacífico, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, y va y termina en el Golfo, precisamente en el estado de Tamaulipas. Ahí están esas profundidades tan grandes. Y usted puede irse un poco más allá. Si a usted le gusta la geografía en la escuela, dos de las materias que a mí me gustaron siempre y sacaba yo excelentes, no en las matemáticas, no en otras, pero ni en ciencia, ni en biología, pero lo que era historia y lo que es geografía, yo salía siempre adelante porque me fascinaba mucho, me impactaba mucho la geografía y la historia. Bueno, en la geografía yo entendí mucho de todo esto, todas esas cordilleras tan grandes que hay, porque también tenemos, por ejemplo, en Sudamérica tenemos las cordilleras de los Andes, que atraviesan todo, casi el país, todo el territorio de Sudamérica. 7 países atraviesan esas cordilleras, esas profundidades tan grandes. Acá en Asia tenemos los Himalaya, las cordilleras de Himalaya, es lo que es China, Pakistán, la India y todo eso, hay unas profundidades tremendas. En Europa tenemos los Alpes, también son unas cordilleras grandísimas que comienzan en Suiza y van bajando, pasan por Alemania, pasan por Francia, Austria, todo eso, y van y terminan en el mar Mediterráneo en la costa de Italia, del país de Italia. Ahí termina las cordilleras de los Alpes. Entonces, todas esas grandes profundidades, yo quiero decirle que son el resultado del juicio divino del diluvio. Ahora, para que más o menos sepan de lo que yo estoy hablando, yo sé que muchos de ustedes han estudiado Génesis, ¿verdad?, en cuanto a lo del diluvio, pero me atrevo a decir que no han estudiado muy bien, pero si lo han estudiado bien, qué bueno. Si no, les voy a decir, pues no puedo hacerlo porque ustedes que me están viendo por medio de esta red social, no puedo hacer la pregunta, pero puedo hacerlo aquí.
pero no quiero interrumpir la clase, pero yo les puedo hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo duró el arca de Noé sobre el agua antes de que se descubriera la tierra? Y posiblemente muchos me van a decir que bueno, pero yo de antemano se los digo yo ahorita. Duró cerca o más de un año. Este planeta Tierra estuvo cubierto de agua cerca de un año. Cuando tengan ustedes tiempo, estudien bien capítulo 7 y capítulo 8 de Génesis. Y ahí van a ver en el capítulo 7 y el verso 6 van a ver, ahí dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. En el capítulo 8 y en el verso 13, ahí van a ver ustedes que dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, las aguas se vaciaron o se fueron sobre la tierra. Durante todo ese estudio ustedes van a ver primeramente que 150 días estaba el arca sobre la tierra, en el agua, y luego menciona 2 meses, y luego 3 meses, y luego 150 días son 3 meses, 360, acuérdense, para que les salga bien las cuentas, no son 365 días. Bíblicamente, no es calendario de los judíos. En Noé no había el calendario judío, no. 360 días es el calendario bíblico. Los 5 días de los que nosotros conocemos se le llama el calendario gregoriano. Y el calendario romano, que ahí los emperadores romanos quisieron acomodar ciertos días para sus fiestas. Y eso es un montón de cosas, pero no me quiero meter ahí. Pero estudien el porqué de estas cordilleras están tan así. Es producto, resultado del juicio divino del diluvio. Entonces, cuando Cristo venga, Él va a hacer un cambio tremendo en esta tierra. Los valles profundos los va a levantar y todos los collados, como dice ahí, las grandes cordilleras, las alturas, montañas altas, esas las va a bajar. Si van conmigo en Isaías capítulo 40, verso 3 y 5, Isaiah chapter 40, verse 3 through 5. Ahí dice, miren cómo dice, mientras que la van entrando, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 4, todo valle sea alzado y bájese toda montaña y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, todo ser humano, esa palabra carne ahí está hablando de todo ser humano, juntamente la verá, ¿qué? La gloria de Dios. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hasta ahorita nadie puede decir que la gloria de Jehová está en toda la tierra. Es algo que se va a llevar a cabo allá en el milenio. De paso les digo, vamos a estudiar varios pasajes ahorita, pero de antemano les digo, del capítulo 40 al capítulo 45, todo está hablando del milenio. Entonces, aquí lo que está hablando es de lo que les estoy diciendo, de esas grandes cordilleras, pero no solamente las cordilleras, los desiertos. De igual manera, dice la Biblia que van a florecer como las rosas. Por ejemplo, el desierto de Sahara, el desierto de Arabia, el desierto de Siria. Aquí en Estados Unidos tenemos un desierto tremendo que está colindando con México. En México, el estado de Chihuahua y Sonora son unos grandes desiertos. Y no, en esa frontera con Estados Unidos, ahí no hay río, no hay cerca, no hay nada. Ahí está el puro desierto. Entonces es parte de Texas, Nuevo México y Arizona, esos desiertos. Y luego sube para arriba todavía. Utah, Wyoming, todas esas hay partes desérticas. Son grandes desiertos. Lo que le quiero decir es que esos desiertos, dice la Biblia, que van a florecer. Van a ser un jardín bellísimo de flores. En cualquier parte donde haya desiertos. En China, en África, donde quiera, donde haya. En África está el desierto de Sahara, pues es el más grande. Es el desierto más grande en el planeta, el desierto ese de Sahara que está ahí en el estado de África. Pero donde quiera que estén, esos desiertos van a florecer. Isaías, capítulo 35,
verso 1 y 2. Isaiah chapter 35, verse 1 to 2. Mire lo que dice, y se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, esa palabra yermo es lo inhabitado, algo que no está habitado. Se gozará, las está personificando el Espíritu Santo. El profeta Isaías, por medio del Espíritu Santo, está como una poesía o los está personificando a esto, al desierto, lo que está deshabitado. Mire lo que dice, se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2, florecerán profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. Los desiertos, cuando ya se vean que fueron como transformados en un jardín de rosas. Ahora miren cómo lo va a comparar. Va a mencionar a 3 partes en el estado de Israel que son tierras fértiles. Miren lo que dice ahí es la gloria, es el mismo verso 2. Dice, la gloria del Líbano le será dada. El Líbano está en la costa del Mediterráneo. Es una tierra fértil, para que más o menos me entiendas, en el libro de Reyes, cuando Salomón iba a construir el templo para Dios, mandó a 30,000 hombres a traer toda la madera de cedro de este lugar, del Líbano. Ya se imaginarán los bosques tan tremendos que estaban ahí. Y luego dice, no solamente la gloria del Líbano le será dada a los desiertos, sino que la hermosura del Monte Carmelo, el Monte Carmelo también es un bellísimo lugar, aún en este tiempo, los guías de turistas los llevan a eso, en el Monte Carmelo. Monte Carmelo es muy conocido porque fue donde Elías peleó con aquellos falsos profetas, ¿se acuerdan? Con los 400 profetas. Bueno, ahí mismo, el Monte Carmelo, ahí abajo está una llanura que se llama la llanura de Sharon. Esa es otra tierra fértil también, bellísima. Inclusive en el libro de Cantares, ahí es donde saca el canto ese que nosotros cantamos, la rosa de Sharon, comparándolo con el Señor Jesucristo. Pero acuérdense que el libro de Cantares empieza hablando Salomón de esa joven que se enamoró él de ella, que era campesina, que era de ahí, la Sulanita, ¿se acuerdan? Él la compara con una rosa de Sharon, con una rosa de este valle, y ese está bajando ahí en el Monte Carmelo. Pero lo que está más tremendo, lo que, como les digo, a mí me gusta la geografía. Si ustedes miran ese mapa ahí de Israel, este valle, esta llanura del Sharon está colinda inmediatamente cuando termina ese valle lleno de flores, ahí entra el desierto de Siria. Ahí está luego. Entonces, te das cuenta que para Dios nada de esto es imposible. Ese desierto que colinda con la llanura de Sharon, donde está esa tierra fértil, y el Monte Carmelo y el Líbano, que están juntos casi, porque van a dar casi al área donde está Damasco, que es la capital del estado de Siria. Todo eso, pero ese es desierto. Pero acá está en Israel, está todo esto. Hombres que han ido de turistas, que a mí me han platicado, me han dicho, como ya ven que el conflicto que hay ahorita palestino y israelí de Israel, tú vas caminando en Jerusalén, yo no he ido, pero por lo que me han dicho, tú vas caminando en la tierra de Israel y de un momento a otro tú no sabes si ya estás en el territorio palestino que ellos tienen como también, que es de ellos. Entonces dice, pero lo que tú sí alcanzas a mirar es que en esta parte que es de Israel está la tierra fértil, una vegetación tremenda, pero ya ahí donde das la pisada de una calle a otra para el tierra palestino, está seco, árido. Entonces, eso nomás es como un testimonio vivo de lo que Dios, cuando Él protege a los suyos. Entonces, miren, en esa misma escritura donde yo les estaba diciendo de los desiertos, bueno, una pregunta, ¿por qué creen que ustedes que los desiertos son desiertos? ¿Por qué no? Porque no hay lluvia. No hay lluvia, no hay nubes ahí, solamente el sol con sus rayos ahí sobre.
Bueno, ahí no funciona para empezar el ciclo hidrológico que yo les hablé el estudio pasado, porque no hay lluvia, y hay posiblemente como una lluvia una vez al año, pero esa lluvia que cae inmediatamente en la humedad, en el vapor que se pueda levantar de esa poca lluvia, inmediatamente se desvanece por el aire seco, que es lo que predomina en todos los desiertos. Así de que esos, materialmente o físicamente o científicamente, como tú le quieras hacer, esos desiertos van a seguir siendo desiertos áridos, pero Dios va a cambiar todo eso en el tiempo del milenio. Durante el milenio se va a llevar a cabo todo eso, cuando ese reino glorioso del Mesías sea establecido en la tierra. Nosotros vamos a tener el mejor de los mundos, porque hasta el clima va a cambiar durante ese reino. Ya no vamos a tener los calores que tenemos aquí en Texas, ¿verdad? Ni los inviernos o los fríos que tenemos en el Polo Norte, o a veces hasta en el Polo Sur también. No va a haber inundaciones, no va a haber huracanes, no va a haber terremotos, no va a haber ninguna de esas catástrofes que el mundo ha experimentado a través de la historia. Y después del milenio, pues ya sabemos qué es lo que viene después del milenio, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. ¡Wow! Cielos nuevos. Firmamento nuevo, nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas galaxias, todo. ¡Wow! Brand new. Bueno, si ustedes no se quieren gozar, yo sí me gozo. Esto lo tengo yo desde hace mucho tiempo. Y yo tengo mi deseo en mi corazón que si viene el Señor antes de que yo parta de este mundo en el rapto, yo me voy en el rapto. Y si no me voy en el rapto, yo tengo la esperanza de que un día yo voy a estar en ese lugar y voy a ver todo esto que yo estoy hablando. Yo me gozo, yo lo hago con tanto eso en mi corazón, porque yo lo creo. Yo voy a vivir en este lugar que les estoy hablando. Ahora, ¿cuál será la característica, otra de las características del milenio? Porque estamos hablando de las características del milenio. Bueno, será un tiempo de paz. Eso ya lo sabemos, lo han oído ustedes, pero vamos a ver. Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 3. Dice ahí en Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 3, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y acudirán a él los pueblos. Verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus caminos. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 3. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Las podaderas son las que las pinzas grandotas, ¿verdad? Cuando estás cortando. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una referencia clara al milenio. Esta escritura también la saca Isaías ahí en el capítulo 40. Pero la quise excluir de aquí, de Miqueas, porque está un poco más extendida que la referencia en el profeta Isaías. Pero aquí está una referencia clara al milenio. Dice que los instrumentos militares van a ser convertidos en herramientas agrícolas. No habrá guerra y las naciones ni siquiera se van a preparar para la guerra. O sea, no va a haber academias militares. Será un tiempo de paz y esa paz se va a extender hasta el reino animal. Quiere decir que se va a acabar la enemistad entre el hombre y el hombre y se va a acabar la enemistad entre los animales. Miren en Isaías. Isaías capítulo 11. Todo el capítulo 11 habla del milenio. Isaías capítulo 11, versos 6 y 9. Vamos a empezar ahí. Es desde el verso número 1, porque empieza a hablar
de una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Y empieza a hablar la descendencia de David, pero está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero miren el verso 6 y el verso 9. Dice, morará el lobo con el cordero. Esto me trae mucho a la memoria que en una ocasión un maestro estaba dando la clase esta del milenio y estaba tocando esto de Isaías. Y le preguntó ahí a los estudiantes cuando les dijo ahí, morará el lobo con el cordero. A ver, póngale un cordero ahorita al lobo para que vea qué es lo que pasa. Y de allá de atrás un estudiante le contestó, se lo desayuna. Y luego siguió el maestro ahí diciendo, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el maestro decía, póngale usted un cabrito ahorita, un leopardo para que vea qué es lo que pasa. Y el estudiante de atrás dice, se lo almuerza. El maestro siguió como quiera dando la clase y decía ahí, el becerro y el león y la bestia doméstica, los tres, van a caminar juntos y un niño los va a pastorear. La vaca y la osa van a andar juntas, se van a dormir juntas, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. El león es un animal salvaje, bueno, se le va a terminar el instinto carnívoro. Ya no va a tener necesidad de comer carne. Va a comer paja, hierba, alfalfa, lo mismo que comen la vaca, los bueyes, los asnos. Todo eso, entonces es muy importante que nosotros verdaderamente entendamos que está hablando del milenio. Esto no pasa ahorita, no hay nada de esto ahí. Ahora la pregunta, ¿cuándo va a ser? Va a ser ahí en el milenio. Ahora, ¿lo quieres creer? ¿Verdaderamente tú como creyente lo crees? ¿Por qué crees que nos dicen creyentes? Porque creemos en la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es verdad. Dice en el verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspide. El áspide es una de las serpientes más venenosas que casi habita en la región de la India. La más venenosa, una mordida de esa y mueres instantáneamente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, miren, esto es algo que todavía tampoco ocurre. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Así como las aguas, cubren el mar, así verdaderamente va a ser en ese tiempo en donde todo, y eso es algo que ahí lo dice en el nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y no va a haber necesidad de que le diga un hermano a otro hermano, oye, conoce a nuestro Dios, porque todos me conocerán. Eso se va a llevar a cabo allá en el milenio. Otra característica más del milenio, ¿cuál es? Habrá justicia para todos. Será un mundo regido por la justicia y la bondad. Un mundo en el cual no hay injusticia, donde ningún tribunal dictará un veredicto injusto. Y a todos por igual se les va a tratar con justicia. ¿Pueden ustedes imaginar un mundo así? No lo tenemos ahorita. No lo tenemos. Ya no va a haber más necesidad de un ejército militar, ni policías, ni políticos. No habrá cárceles, no va a haber senadores, ni congresistas, ni diputados. Ya no va a haber necesidad de ellos. ¿Por qué creen? ¿Quieren saber por qué? Vayan conmigo a Isaías, capítulo 33 y el verso 22. Isaiah chapter 33, verse 22. Miren, en todo país democrático existen tres ramas: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. En el milenio, el Señor va a ocupar esos tres cargos. Los tres poderes van a recaer en la persona del Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí. ¿Ya están conmigo? Capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. Esa es la rama judicial.
Jehová es nuestro legislador, esa es la rama legislativa. Jehová es nuestro rey, esa es la rama ejecutiva. Ahí está hablando del milenio. Está hablando del milenio y cuando dice Jehová, nomás tengan en sus mentes, es el Mesías. Y si habla del Mesías, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Te puedes imaginar todo eso? Ahí en el milenio ya no va a haber una cámara legislativa donde se pelean todos, se discuten las cosas y que yo soy de este partido y no voy a aprobar todo eso que tú me estás presentando. Ya no va a haber nada de eso porque ahí se va a hacer la absoluta voluntad del Rey que es el Señor Jesucristo. Ya no va a haber nada de eso. Eso significa que ahí en el milenio se va a acabar la injusticia, porque esa es la característica del milenio. Va a haber justicia en toda la tierra. Se va a acabar la injusticia. Se va a acabar los fraudes en la política, el robo, la corrupción. Todo eso se va a acabar. Ya no va a haber necesidad de alcaldes, gobernadores ni presidentes. ¿Por qué? Porque el presidente, el gobernador o como tú le quieras llamar, pero el rey va a ser el Señor Jesucristo. Miren Jeremías chapter 23, Jeremías 23, versos 5 y 6. Jeremías 23, versos 5 y 6. Para que vean por qué les estoy diciendo esto. ¿Ya están conmigo? He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Está hablando del Señor Jesucristo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Van juntos, juicio y justicia. Siempre lo vas a ver en muchas partes de la Escritura acerca del reino milenial. Juicio y justicia en la tierra. Verso 6, miren lo que dice. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se le llamará Jehová, Mesías, Jesucristo, justicia nuestra. Ese va a ser su nombre. Justicia. El justiciador, como le quieras llamar. Otra característica más. Será un tiempo donde la buena salud prevalecerá. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Ojalá y podamos completarlo en la hora esta. Porque la enfermedad va a ser erradicada. No va a haber necesidad de doctores. No habrá necesidad de enfermeras ni medicinas y por lo tanto ya no va a haber farmacias. Es más, se van a acabar el negocio súper millonario de esas grandes farmacéuticas que hacen su negocio vendiendo o deteniendo medicinas o teniendo científicamente cosas para que la gente esté viviendo con medicinas y medicinas y medicinas. Se les va a acabar ese negocio y a todas esas grandes empresas. Ya no va a haber necesidad de clínicas ni hospitales. ¿Por qué? Porque va a haber sanidad disponible para todos. En el momento en que toda persona que entra al milenio hablando, van a traer un cuerpo así como el que tenemos tú y yo. Van a entrar. Y en el momento que toda persona que entra al milenio entra salva. No va a entrar nadie que no sea salvo. Van a entrar gente que es salva. Esas personas al entrar al milenio, ¡pum!, van a experimentar todo esto. Ya no va a haber nada de eso. Esta es una de las razones por la cual de antemano, no lo vamos a tocar ahorita, la población en la tierra en el tiempo del milenio va a crecer abrumadoramente. Durante los primeros años, luego, por eso les digo, durante los primeros años del milenio va a crecer la población grandemente. La población en este tiempo ahorita creo yo que son como 8 billones, ¿right? Bueno, les hablo en inglés porque son más americanos que españoles. 8 billones, no te pongas tan serio. 8 billones, ahorita es la gente en el milenio. En el milenio va a haber una gran explosión demográfica, insólita, sin precedentes, como nunca se ha visto en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la tasa de mortalidad va a descender y la tasa de natalidad va a subir. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a ser erradicada y la buena salud prevalecerá.
El día de ayer en la escuela dominical yo estaba mencionando algo de esto y es importante sacarlo ahorita que estamos aquí con esto. Muy importante. Les decía yo, la pregunta que se hace mucha gente del mundo cristiano y aún del no cristiano. Se pregunta por qué muchos creyentes experimentan sufrimientos aún después de haber sido salvos, después de la salvación. Entonces, esa es una buena pregunta. Yo les dije a ellos que había dos razones bíblicas principales, pero hay otras más, pero específicamente me dirigí con esas dos razones porque no quise entrar en más detalles, pero yo considero estas dos muy importantes. Déjenme incluir aquí nomás en una manera breve esas dos razones principales. La primera, por la cual el cristiano experimenta todavía el sufrimiento y el dolor después de la salvación. Simplemente porque aún cuando nosotros hemos sido liberados del poder, del dominio, de la esclavitud del pecado, nosotros todavía vamos a experimentar las consecuencias del pecado que entró a este mundo por un hombre, como dice Romanos capítulo 5 y el verso 12, es a saber, nuestro padre terrenal, Adán. Nosotros como creyentes vamos a experimentar lo mismo que toda la gente del mundo. ¿Qué es lo que vamos a experimentar? Miren, estas cuatro cosas son los primeros que entró en Adán. Cuando él desobedeció y se acreditó esa sentencia que Dios le dijo, hablando de la muerte. Pero miren, cuando él experimentó eso, cuando él desobedeció a Dios, lo primero que él empezó a experimentar fue un desgastamiento en su cuerpo, se empezó a desgastar, luego entró la enfermedad, luego entra la vejez y por último entra la muerte. Esas cuatro cosas nosotros, creyentes y no creyentes, estamos expuestos. Alguien dijo que todo ser humano nace con una enfermedad terminal. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Para allá, aunque muchas veces mucha gente no quiere hablar de la muerte, pero yo lo veo como una paradoja, porque toda la gente quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando de algo cierto? En serio. Ahí en el lugar donde yo trabajo, nosotros tenemos en nuestro vocabulario cristiano, y más cuando yo estaba recién convertido, yo oía pastores, predicadores, se despedían de la predicación, el pastor se despedía de haber acabado la predicación y decía, hermanos y hermanas, si Cristo no viene en esta noche, nos vemos en el siguiente culto. Y si no nos vemos, pues nos vemos allá en el cielo. Y la iglesia, amén, amén, gustosos, todo eso. Y ese era el vocabulario, retiraban los hermanos y todo eso, y hermano, nos vemos acá, ok, si no nos vemos, ya sabe, hermano, allá nos vemos en el cielo. Era muy común todo eso. Cuando yo estaba trabajando, a mí como dice el Chapulín Colorado, se me chispoteó, se me salió. Yo no sé por qué. Una trabajadora de housekeeping, ella ya se despedía a las 6, yo me sigo trabajando en la noche, pero ella era a las 6, ya se tenía que ir y se despide de mí. Me dice, nos vemos, Raúl, nos vemos mañana, y todo eso. Y cuando ella me dijo, nos vemos mañana, entonces yo le dije, sí, está bien. Y si no nos vemos en el cielo. Mire, se regresó y dijo, ni Dios lo mande. Dijo, no, ni Dios lo mande, no, aquí nos vemos. Ok. ¿Se dan cuenta? Pues, ¿cómo está eso? Nos vemos en el cielo y lo dice, no, ni Dios quiera, ni Dios lo mande. Pues, dije yo, ¿por qué dije eso? No sé. Por eso les digo yo que así como el Spanglish, que muchas veces no lo entienden, así también cuando uno habla cristianianglish, o ¿cómo le llaman cristiani? Lenguaje cristiano, tiene uno que tener mucho cuidado. Pero está bien, esa es parte de aquí de lo de eso. Pero esto es muy importante, lo que yo les estoy diciendo. Y más esto que yo le estoy diciendo, que estas cuatro cosas, el desgastamiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, aunque Adán fue creado en una edad madura, no obstante, este es el proceso que entró en él.
y entra en todo ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. Ese es el proceso, esos cuatro: desgastamiento, enfermedad, vejez y muerte. Y si ustedes quieren ver ese proceso, les estoy dando tarea para que estudien. ¿Quieren ver este proceso de estas cuatro cosas? Estudien, vean el capítulo 12 de Eclesiastés, del verso 1 al 7. Ahí van a ver ese proceso que les estoy yo mencionando. Cuando tengan tiempo, estudienlo. Se los recomiendo. Apúntenlo porque la mente no retiene todo. Y en muchas ocasiones también, pues, ¿por qué muere la gente? ¿Por qué creyentes y no creyentes mueren? Bueno, porque todos podemos ser víctimas de accidentes también. Y podemos ser víctimas aún de actos criminales de otras gentes, conductas pecaminosas de otras gentes. Nosotros estamos expuestos porque estamos viviendo en este mundo caído. Estamos expuestos también a los desastres naturales, como la pandemia que acabamos de pasar. Perdimos a muchos. Perdimos a varios seres queridos. Perdimos a hermanos y hermanas en Cristo que ya están con el Señor. O sea, eso está contestando la primera pregunta. Todas estas cosas suceden a todos, creyentes y no creyentes. Ahora, la segunda respuesta, es muy importante y la estuve yo analizando, ¿verdad? Porque tiene que ver también, o sea, porque todo te conecta con el pecado que entró al mundo. Todo eso acarrea. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué mueren hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, famosos y no famosos, niños, bebés, aún los niños que están en el vientre de su madre? ¿Por qué mueren? Por el pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5 y el verso 12, que el pecado entró a este mundo por un hombre y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. ¿Dónde? En el pecado de Adán. Quieras o no quieras, todos nosotros estábamos en el ADN de Adán, en la sangre, en las células de Adán. De ahí estaba, cuando Dios creó a Adán, ahí creó a toda la humanidad. Entonces, cuando Él desobedeció, cuando Él pecó, nosotros estábamos ahí. Por lo tanto, nosotros ya traemos la herencia de ese virus o esa bacteria que es el pecado. Entonces, a eso es lo que se refiere la Escritura cuando dice, por cuanto todos pecaron. Hay unos que se quieren decir, pues yo no soy tanto así. Yo no hago, yo me porto bien. No es eso, no está hablando de eso. Si tú no crees que tú procedes de un hombre, de Adán, fue el primer hombre que Dios creó. Si tú no crees eso, entonces es difícil que creas en el sacrificio del Señor Jesucristo, que la Biblia lo menciona, el segundo Adán. Es difícil porque Él a eso vino. Por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida. Por un hombre entró el pecado, por la desobediencia de un hombre, dice Romanos capítulo 5. Ahí está. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte, pero por la obediencia de otro entró la vida, la justicia, la inmortalidad. Entonces es necesario nosotros entender por qué la Biblia menciona por cuanto todos pecaron. La segunda respuesta a esa pregunta es, acuérdense, ¿por qué muchos cristianos experimentan sufrimiento y dolor aún después de la salvación? La segunda respuesta, miren conmigo ahí en 2 Corintios capítulo 4 y el verso 16. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Dice, por tanto no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, pongan atención ahí eso, ese hombre exterior está hablando del cuerpo físico, se va desgastando. ¿Se fijan que está usando la palabra desgastando? El hombre interior, dice Pablo, ese es el que ha nacido de nuevo, no obstante se renueva de día en día. Pero yo no estoy hablando del hombre ese que nació de nuevo, estoy hablando del cuerpo físico, que es donde viene el sufrimiento y el dolor, que es el que experimenta
o experimentamos nosotros, los cristianos. De ese es el que estoy hablando, el cuerpo físico. No solo se va desgastando por el proceso normal de envejecimiento, como les estoy diciendo yo, sino más que todo el cuerpo se va desgastando por la anormalmente vida ardua que se está llevando a cabo. En este caso, hablando del apóstol Pablo, él estaba viejo antes de serlo por causa de Cristo. Él había envejecido, los historiadores y ellos mencionan, él se fue desgastando, por eso está mencionando él estas palabras. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el de adentro se va renovando, pero él lo estaba diciendo por experiencia propia, porque él empezó a envejecer por causa de Cristo antes de tiempo. Y no solamente fue por el hambre, no solamente fue por insomnio y la enfermedad, las cosas que le pasaron factura a Pablo, pueden ser también. Todo eso él experimentó, hambre, insomnio, enfermedades. Todas esas cosas le pasaron factura a Pablo, como dicen, ¿verdad? La vida te pasa factura. De paso les digo algo, miren, les voy a decir algo que es personal mío. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Para algunos quizás sí, ok, pero yo te lo voy a decir. Si tú tienes un ministerio, debes de entender que es una vida sacrificada, en donde tú te vas a ir desgastando para bienestar de otros. Porque esa es la responsabilidad que tenemos nosotros cuando verdaderamente queremos estar en el ministerio con Dios. El ministerio no es para recibir ni alabanza, ni ganancias personales, ni nada, ni tener. No, es una vida sacrificada, en donde te vas a dormir tarde y te vas a levantar temprano. Duermes 4 o 5 horas, veces hasta 3 horas nada más. Te vas desgastando y la vida te va a pasar factura de todo eso. Eso es precisamente lo que estaba ocurriendo con Pablo. En Pablo fueron las palizas que él recibió en su cuerpo durante su ministerio por parte de sus enemigos. Mira, cuando la Biblia habla de las aflicciones que nosotros vamos a pasar en este camino, viene por causa de los hombres, no viene por causa de decisiones o X cosas que nosotros hacemos, decisiones malas o X o las cosas estas que pasan normalmente por estar viviendo en un mundo caído. No, simple y sencillamente, eso yo lo dije en la escuela dominical, pero no lo voy a decir aquí, es por causa del hombre, sencillamente, porque tú eres un cristiano, tú eres un seguidor de Cristo. Y el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no se sorprendan si el mundo los aborrece, porque ellos me aborrecieron a mí primero y los van a aborrecer a ustedes porque ustedes me siguen a mí. Un cristiano es un seguidor de Cristo y esto es lo que Pablo estaba experimentando. Por eso él con mucha razón escribió en Gálatas capítulo 6, el verso 17. Yo traigo, mira lo que dice Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices por las palizas que él había recibido, los latigazos, los azotes que él recibió, la lapidación. Lapidación es el apedreamiento, cuando lo apedrearon. Y las piedras allá en Jerusalén no son piedras como las que nosotros conocemos de aquí. No, allá eran como rocas y piedras sólidas y filosas. Con una sola piedra te podían quitar la vida, pegándote en la cabeza. A Pablo lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Es más, ahí en el libro de Hechos da a entender como que sí murió, porque lo vieron por muerto y lo dejaron de apedrear. Aparte las prisiones que él sufrió, por eso él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, dando a entender que como no pueden hacerle nada a Cristo ni a Dios, todos los adversarios, los enemigos de la cruz, le llama Pablo, el libro de Filipenses, todos los enemigos de la cruz, que no quieren saber nada de Dios, que se van a ir, como no pueden hacerle nada a Cristo, no pueden hacerle a Dios, lo van a hacer contigo, nomás al saber que tú eres cristiano. ¿Cuánto tengo, chiquita? 1 minuto. Wow. Aquí termino. Esta es la respuesta a la segunda pregunta por la cual los cristianos experimentan el sufrimiento. Con esto voy a terminar.
en el momento de la salvación, la persona se vuelve uno con Cristo. Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, el verso 17. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. En esa unión que tenemos con Cristo, Dios nos da, óiganlo, el privilegio de participar de sus padecimientos, los mismos sufrimientos que Él pasó. Por eso Pablo lo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 12, que todos aquellos que quieran vivir en Cristo, en este mundo, piadosamente, vas a sufrir persecución, vas a sufrir tribulación de los hombres. Y aquí termino con esto, no me quiero pasar. Una pregunta y en el siguiente estudio lo vamos a tener. ¿Por qué los cristianos son constantemente, esta pregunta no la hice en la escuela dominical, esta es aquí. ¿Por qué los cristianos son constantemente despreciados, humillados y menospreciados? ¿Por qué es que en este tiempo hay un ataque masivo contra el cristiano? Eso lo vamos a ver en el otro estudio. Es muy interesante y muy importante que nosotros entendamos todo esto. Nosotros no fuimos llamados a una vida fácil. Será fácil para otros. Pero desde el momento en que nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo, nosotros entramos a una batalla. Batalla personal, porque las cosas que antes practicábamos, que antes hacíamos, ya no más. Ya hizo Dios algo que ya no puede. Hay algo que te dice, no, nada de esto. No sé, esta es una vida nueva. Yo ya voy a cumplir 40 años, casi, ¿cuánto en el ministerio? Pues es 24. Si me falta un año más, el siguiente año yo cumplo 40 años de que el Señor alcanzó mi vida. Y de esos 40 años tengo casi 35 en el ministerio, en esto. Y he visto almas venir a Cristo y me gozo grandemente y quisiera todavía, antes de yo partir de este mundo, seguir viendo a gente que viene a convertirse a los pies del Señor Jesucristo. Que estas enseñanzas ojalá te sirvan de algo. Y eso que estoy diciendo, que te sirvan de algo, ¿sabes qué es? Que verdaderamente formen una convicción en tu vida. De que nosotros estamos aquí para vivir una vida no conforme a nosotros, sino conforme a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos, cada uno de ustedes. Thank you.